Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de las Torres Almenaras. Pues bien, queridos amigas y amigos, las Torres Almenaras, también conocidas como atalayas o torres vigía, son esas torres que cuando vamos por el coche vemos jalonadas por todo el Mediterráneo, esas torres que están cerca a la costa, generalmente sobre una parte alta, un promontorio, y allí se encuentran estas torres almenaras, estas torres vigías. Hay que decir que estas torres, bueno, por su aspecto ya sabemos, nos indican que son muy antiguas. Hay que decir también que tenemos referencias de estas torres desde tiempos bíblicos. Ya en Israel a estas torres se le llamaban Musak. Pero han pasado por muchas civilizaciones, puesto que eran unas torres que no defensivas, pero sí de vigilancia, que bueno, pues tuvieron una gran importancia a la hora de defender las costas del Mediterráneo. Como digo, de estas costas, de estas torres, tenemos referencias de muy antiguo, pero nos vamos a centrar, nos vamos a remontar primero incluso anterior a los romanos, donde ya los romanos se encontraron cuando venían a conquistar nuestra península ibérica, venían a conquistar y se veían con grandes dificultades de entrar por la costa, puesto que las torres almenaras, estas torres vigías, daban el aviso y bueno, al momento, pues antes de que pudieran desembarcar, ya tenían allí pues otras tropas, otros ejércitos que le hacían frente, y aquello le hizo desistir en diferentes ocasiones. Tenemos referencias escritas que os voy a leer alguna para que vean la importancia que tenían estas torres, ya digo, anterior al periodo romano en Málaga o en España. Por ejemplo, tenemos aquí un comentario de Tito Livio que dice: España tiene en lugares altos emplazadas muchas torres usadas como atalayas y defensas contra los ladrones. Aquí se refería a ladrones. Dice, igualmente Plinio II comentaba: en España y África las torres Annibalis transmitían rápidamente la alarma en casos de invasión de piratas. Aquí en esta ocasión nos habla de piratas, pero también nos cuenta que las torres Annibalis eran torres alzadas en altas montañas, que estas eran sólidas a pesar de su construcción de tierra. Ya hace una descripción de cómo eran estas. En fin, hay otro de Escipión que dice: las naves de Escipión no pudieron atacar por sorpresa las fuerzas de Asdrúbal acampadas en la desembocadura del Ebro, por el oportuno aviso que les hizo una torre vigía. O sea, fíjense la importancia que tenían ya en tiempos de los romanos estas torres almenaras. Luego, con la entrada de los musulmanes, con la conquista de los musulmanes aquí en Al-Ándalus, estas torres almenaras se reforzaron y se jalonaron por todo el Mediterráneo, haciendo pues de estas torres un gran soporte para la defensa de las costas, ya no solamente de los piratas, sino de invasiones que podían venir del mundo cristiano, podían venir de otros lados, y entonces ellos pues eso lo tenían muy controlado, y para ellos era muy importante. Donde más, digamos, crecieron, en el tiempo en que más crecieron estas torres almenaras, fue
después de que entraran las tropas cristianas en toda España y en el Al-Ándalus, pues resulta que estas torres almenaras fueron reforzadas y fueron, digamos, puestas al día y bueno, pues porque temían los cristianos esas invasiones que podían venir de la parte del Magreb, del norte de África, y que podían atacarnos aquí en la península. Y bueno, pues para ellos esto era una cosa muy importante. Pero también ocurrió de que en el siglo XVI aquellas torres almenaras tuvieron una importancia fundamental. Después de la expulsión de los moriscos, resulta de que expulsaron a los moriscos, eran moriscos que llevaban en España viviendo pues casi 8 siglos. Y eran gente que en muchos casos, en la mayoría de los casos, eran gente del interior que trabajaban en los campos de cultivo, bueno, gente humilde y dedicado a sus labores del campo, y que un día pues los echaron y bueno, pues como eran musulmanes, pues ellos se dirigieron al norte de África para empezar allí una nueva vida. Pero su sorpresa fue que cuando llegaron allí al norte de África, pues se encontraron de que allí en Marruecos, en toda aquella zona del Magreb, pues decían que estas personas eran españoles y que no eran de ellos, y tampoco los querían allí. Con lo cual estos moriscos se vieron de pronto apátridas, se vieron en en tierra de nadie, en el mar, y bueno, pues allí muchos rehicieron su vida. Otros marcharon a otros lugares y tal. Pero los que rehicieron allí su vida, lo que hacían era que se buscaban unas chalupas. Fíjense que eran gente que ni sabían nadar siquiera, de verdad, que cualquier inconveniente que tuvieran en alta mar, pues le podía causar la muerte. Bueno, pues ellos tenían unas chalupas y en esas chalupas metían pues alimentos frescos, como podía ser fruta, podía ser leche, queso, vino, agua, y suministraban a los buques, a las carabelas que pasaban por el Mediterráneo, que a estas carabelas venían muy bien porque así se evitaban en muchas ocasiones atracar en puerto y seguían su camino. Pero al abrigo de esta práctica comercial, pues también surgieron muchos piratas berberiscos, que lo que hacían era pues que en esas mismas chalupas ocultaban en el fondo de las chalupas con unos toldos por encima y tal, pues a 20 y tantos marineros de estos que no eran piratas, no eran más que marineros, eran piratas. Y entonces, con la excusa de que iban a venderle a estas carabelas, iban a venderle esos suministros, pues cuando ya estaban junto a ellos, pues se destapaban, salían, subían y abordaban la nave, quedándose con la nave, quedándose con todo lo que aquella nave tenía. Incluso a los que cogían, a los marineros que cogían de aquellas naves, al personal en general que cogían, pues si podían también lo llevaban al mercado, a los mercados de Argel y Túnez, donde los vendían como esclavos, del cual era un negocio que ellos habían montado allí, pues que bueno, la necesidad podemos decir que le hizo obrar de esta manera. Las torres almenaras, cuando las veamos podemos ver que bueno, nosotros las que más conocemos son por las que tenemos desde la parte de Sabinillas hasta la parte de Nerja, que la vemos viendo periódicamente, cada X kilómetros vemos una torre almenara. Estas torres se darán cuenta, si se fijan, de que hay 3 tipos de torres almenaras. Unas de ellas son redondas, que son las más usuales. Luego hay otras que son cuadradas, se ven menos,
y también las que hay que le llaman de pies de cabra o herradura, tienen forma de herradura. Eso era según los vientos y según las necesidades que tenían a la hora de construirla. Y su disposición era, como digo, estaba en toda la costa, pero había entre torre y torre, habían unas fortalezas, unos fortines, donde se resguardaban lo que eran los tercios de costas, que le llamaban. Es decir, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, tenemos la torre almenara del Cantar, aquí en la cala. Pues siguiendo hacia Nerja, pues tenemos, lo siguiente que tenemos es la fortaleza esta, el fortín este de Besmiliana, en pleno Rincón de la Victoria, un castillete que hay allí, que es donde estaban los tercios de costa. Pero si seguimos andando, vemos que en Torre de Benagalbón, hay torre de Benagalbón, hay una torre almenara también, y luego le sigue otra que hay en la entrada hacia Xilxes, en fin, y van jalonando. O sea, hay otra después, otra fortaleza que está en Benajarafe, y le siguen otras más llegando ya a Torre del Mar. Esto era así porque las torres, su modus operandi era el que cada torre tenía asignado un par de vigilantes. Estos vigilantes, según he podido leer, cuando los ponían allí, como querían que fueran muy eficaces, pues procuraban poner gentes que no se conocían entre ellos. De modo que uno sospechaba del otro, le fueran a acusar de no haber estado vigilante como se les pedía, porque además el abandonar el servicio y no vigilar en un momento dado, pues incluso podían tener hasta penas de muerte estos vigilantes. Entonces estos dos se turnaban. Mientras uno descansaba, otro estaba en la parte de arriba de la atalaya de la Torre Almenara, vigilante, sin quitar los ojos del mar. Incluso no podían ni sentarse, tenían que estar de pie todo el tiempo que estuvieran vigilando. Si por alguna necesidad tenían que dejar el servicio, llamaban al compañero, y entonces el compañero lo sustituía y él pues hacía lo que tuviera que hacer. Y así siempre el mar, el horizonte del mar, siempre estaba vigilado por estos soldados, estos vigilantes. Los caballos los tenían a pie de la torre, y esta torre se disponía por dentro, era lo que era una cámara donde se guardaba paja seca y ramas secas. Y por otro lado también había otro tipo de ramas que eran más acuosas, que a la hora de prender pues no causaban llama, pero sí mucho humo. Y eso era porque por la noche ellos tenían dispuesto allí paja seca, porque si ellos veían que podían venir un ataque enemigo o un ataque pirata desde la costa, ellos pegaban fuego, y entonces aquellas llamas iluminaban la oscuridad de la noche, y la siguiente torre vigía la veía sí o sí, porque entonces no había los edificios que hay ahora, era todo campo, y entonces pues la otra lo encendía hasta que esa señal llegaba a lo que eran aquellas fortificaciones donde estaban los tercios de costa. Los tercios de costa inmediatamente, esto como cuando avisan a los bomberos, subían a sus caballos bien pertrechados y salían siguiendo la línea de donde habían venido esas luces, esas señales lumínicas, seguían allí y entonces pues hacían frente a estos ataques, o bien de piratas o bien de alguna invasión y tal. Y hacían lo que podían, pero por lo menos no se lo ponían fácil. Si era de día,
Entonces lo que prendían no eran las llamas de las ramas secas, sino eran esas que eran más acuosas, y se formaban unas fumarolas muy grandes de humo que de igual manera avisaban también a las torres atalayas, a las fortificaciones de costas. O sea, esa era la manera de actuar de estas, digamos, de estas atalayas. Como ya digo, estas torres tuvieron una gran relevancia en la época en el Al-Ándalus, en la época de Yusuf I, que, como digo, mandó fortificar todo aquello. Entonces, digamos que de alguna manera las costas, aunque sufrían ataques piratas, pero bueno, no eran entonces tan frecuentes, y las costas pues se establecieron algunas mini poblaciones, algunos villorrios donde vivían gentes, y sobre todo sí había muchas huertas donde los aldeanos pues iban a cultivarlas y tal. Hay que decir de que después, ya cuando en tiempo de los cristianos, como la piratería fue a más, y los piratas, que eso es otra cosa, en el capítulo siguiente de la semana que viene os hablaré de los piratas y los esclavos, cómo era su vida y las cosas, barbaridades que hacían. Pero resulta de que aquí en las costas, pues ante el temor a ser atacados por los piratas, pues estos campesinos se establecieron en pueblos del interior, como podían ser, por ejemplo, aquí al lado del Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria vino después, Rincón de la Victoria surgió después, pero antes tuvo Benagalbón, un nombre árabe, hijos de Gabón, Benagalbón. Bueno, pues los que vivían en Benagalbón bajaban, tenían sus tierras, sus labrantíos allí cerca de la costa, pero cuando llegaba ya la tarde, la noche, cogían sus bártulos y se marchaban hacia el pueblo al abrigo pues de aquellas casas y de aquella había más gente que pudieran ellos resguardarse. También había algunos que lo que hacían era que si tenían algunas cuevas o tenían algo donde podían ocultarse por las noches, se quedaban allí en aquellas cuevas, o incluso chozaos ocultos que había, para no tener que darse la caminata. Pero generalmente la gente se iba hacia el interior. Se habla de, por ejemplo, el pueblo de Totalán, que está más lejos, pero que también había mucha gente que tenían sus huertas aquí y después marchaban a Totalán. Así, en toda la costa litoral se hacía esta práctica. Y bueno, no os quiero, porque la semana que viene vamos a hablar también de los piratas y los esclavistas y los negreros, que no solamente robaban a la gente, a la gente les robaban, sino además que se lo llevaban como esclavos y después los vendían en el Magrén de Túnez, o sea, en los mercados de esclavos de Túnez o Argel y otros más. Esta es una parte muy interesante, porque mucha gente desconoce qué pasaba con aquellos esclavos, y me parece que os va a interesar. Bueno, como no quiero que el vídeo sea muy largo, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Como siempre os digo, por favor suscribirse, porque a partir de enero ya no los mandaré los vídeos personalmente y se mandarán a través de YouTube. Así que si os ha gustado, por favor, el dedito para arriba, darle a me gusta, para que yo vaya digamos tomando el pulso de las cosas que me os gustan,
y si tenéis amigos que les gusten estos temas, pues por favor reenviárselos, que os lo van a agradecer. Muchas gracias y hasta la semana que viene.